Muy buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a este cuarto coloquio interno de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Rosario Castellanos. Yo soy la maestra Lucía Mendoza Castillo y voy a estar moderando esta mesa que se titula Redes de Conocimiento, Aprendizaje y Cultura Digital. Pertenece, como ustedes ya bien saben, al programa de maestría en Ambientes, Sistemas y Gestión Educativa Multimodal, más GEMA. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas quienes nos están acompañando y a quienes tengo el honor de presentar. Por una parte está la maestra Débora López Acevedo, quien es docente de la Universidad Rosario Castellanos con una experiencia de 22 años en el ejercicio de la docencia, licenciada en negocios internacionales y maestra en ciencias en administración de negocios por el Instituto Politécnico Nacional, actualmente doctorante en el programa de DACEM de la misma Universidad Rosario Castellanos. Y por otra parte nos acompaña la doctora Leticia Montoya López, quien es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM, maestra en Ciencias en Metodología de la Ciencia por CIECAS y PN, doctora en Socioformación y Sociedad del Conocimiento por el Centro Universitario CIFE, dirigido por el especialista en Educación, doctor Sergio Tobón. Posee 2 diplomados, la Comunicación y la Mediación Tecnológica por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y también el diplomado Práctica Educativa Innovadora con Tecnología Digital Integrada por la UNAV-MCEP, además de diversos cursos y talleres relacionados con la educación y educación a distancia. Es investigadora con artículos publicados, participación como ponente en diversos congresos, especialista como asesora, autora y diseñadora instruccional de cursos en línea en instituciones diversas como la UNAM, el IPN y la UNAM. En el Instituto Rosario, antes Instituto Rosario Castellanos, a la universidad, y también es autora en colaboración con el doctor Sergio Tobón del modelo de diseño instruccional ADOIVA. Docente de la maestría en Educación y Aprendizaje en la Universidad Tecnológica Latinoamericana, UTEL, desde el 2020 a la fecha. Docente invitada del doctorado Ambientes y Sistemas Educativos Multimodales en la Universidad Rosario Castellanos. Y desde el 2021, esto es desde el 2021 a la fecha. También es docente de la licenciatura en Desarrollo Comunitario en la Universidad Abierta a Distancia de México, UNAD. Además de los comentaristas, dentro de esta mesa tenemos a 4 estudiantes quienes nos van a ir presentando sus avances del trabajo terminal. El orden en el que nos van a presentar va a ser Flora Alejandra, después va a seguir Fernanda Viridiana, después Karen Berenice y por último Adriana Nava. Recuerden que la dinámica de trabajo es que cada estudiante cuenta con 10 minutos para presentarnos sus avances. Una vez que terminen, cada comentarista va a tener a su vez 10 minutos para poder realizar la retroalimentación correspondiente. Les recuerdo que no hay réplica por parte de los estudiantes. La retroalimentación que reciban, por favor, ustedes anótenla para que después la revisen y puedan analizar y considerar si se hacen modificaciones, pues ya con sus respectivos docentes, directores del trabajo terminal. ¿De acuerdo? Pues damos inicio a esta mesa. Y ya en el último día, por cierto, de presentación. Entonces vamos adelante con Flora Alejandra López Corona, estudiante de segundo semestre, quien nos va a presentar su trabajo que se titula Podcast Educativo para fortalecer el aprendizaje de la psicología. Adelante, Flor, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Envié mi presentación, no sé si la pueden proyectar, por favor. A ver, dame un momento porque no me... Mira, ¿sabes qué? Entonces vamos a continuar con la otra persona y ahorita regresamos contigo, ¿sale? En lo que resuelvo lo de la presentación, porque no me avisaron. Pero vamos entonces a empezar, por favor, con Fernanda Viridiana Orozco. Ella también es estudiante de segundo semestre. Nos va a presentar su trabajo Innovación Crítica, Problema Prototípico, Enlace en la Toma de Decisiones en los alumnos de la Licenciatura de Contaduría y Finanzas. Adelante, Fernanda, por favor. Ya vemos tu presentación. No se escucha.
No te escuchamos, Fernanda. Dice que el micrófono funciona. A ver si quieres salte y vuelve a entrar. A ver, ahí dice que tienes el micrófono apagado. Ahí, ya te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Un momento. Listo. Perfecto. Bueno, mi nombre es Fernanda Orozco y mi tema de investigación para obtener el grado a maestra es la importancia del problema prototípico en la toma de decisiones de los alumnos de la licenciatura de Contaduría y Finanzas de la Universidad Rosario Castellanos. Pues como tal, siempre los seres humanos, los individuos, las personas, siempre nos hemos encontrado en la imposibilidad de saber qué hacer. Este es un fenómeno que es crucial y que va a determinar la forma en la que viviremos el resto de nuestra vida. Es por ello que es importante reconocer que la toma de decisiones es un proceso sumamente complejo y que las circunstancias que pueden estar rodeadas son bastante ambiguas. Por lo tanto, es importante recordar que esta toma de decisiones será parte natural de la vida en el proceso de aprendizaje y crecimiento y que también implica cometer errores y enfrentar desafíos. Dentro del vocabulario restringido que yo quiero ocupar, estos tesauros en la información, en la investigación, son toma de decisiones, problema prototípico y el método científico enarbolados en la innovación crítica. Lo que yo pretendo realizar con esta investigación es que el alumnado de la licenciatura de Contaduría y Finanzas tenga esa forma práctica, esa forma pragmática de tomar una decisión, considerando aspectos tanto prácticos y realistas al evaluar sus opciones. Mi población, como ya les mencioné, son los alumnos del cuarto semestre de la licenciatura de Contaduría y Finanzas de la Universidad Rosario Castellanos. Parte del fundamento teórico que yo retomo es el de Ricardo Sánchez, que desde 1990 él pone sobre la mesa la discusión de la importancia de la problematización en el ámbito educativo. Actualmente, autores como Carles Monereo y Antonio Badía, de la Universidad de Cataluña, ellos afirman que alguien competente es ese alguien que puede y tiene la habilidad de afrontar con éxito estas dificultades. Esto es que dentro de una determinada comunidad, si ese alguien es capaz de solventar sus problemas habituales que se producen tanto en lo económico, en lo social y en lo científico, va a tener y va a lograr la capacidad de afrontar estas dificultades superando pues nuevos problemas y en algunos casos desestabilizaciones emocionales. Dentro del modelo educativo que tiene la Universidad Rosario Castellanos, antes IRC, es un modelo educativo híbrido. Entonces, este modelo tiene como punto angular la transferencia de lo aprendido a la solución de problemas prototípicos que implican situaciones reales, relevantes, vigentes y complejas. Entonces, este modelo educativo tiene esa tarea de que las actividades que se realizan en el ambiente virtual construyen una cultura digital de autogestión de aprendizaje y también del control sobre el tiempo. Lo que yo rescato muy importante es que si bien este modelo educativo que utiliza el Rosario Castellanos se queda corto al no brindar esas herramientas para tomar las decisiones al alumnado. Entonces, a estos alumnos de la licenciatura de Contaduría y Finanzas se les enseña a elaborar estados financieros, a cuadrar sus balances de resultados, a ocupar sistemas de información financiera, pero el pináculo de esa información, de esa red de conocimientos que él va logrando, de ese aprendizaje que va recuperando a través de los semestres,
le falta el pináculo, que es cómo llevar a cabo esos conocimientos, esa recuperación de tener la habilidad de cuadrar un balance de resultados y la piedra angular es cómo llevarlo a cabo en la práctica, porque al final de los problemas prototípicos se le pide al alumno que realice una evaluación para saber cuál es su decisión sobre, ya como la próxima figura de contador financiero, qué va a llevar a cabo dentro de una empresa, dentro de un despacho de contadores. Y lo que yo pretendo abordar y darle al estudiante es digamos, ese método, que más adelante lo voy a explicar, ese método científico que va a poder considerar para poder elaborar esas formas pragmáticas de poder llevar a cabo esa decisión, de tomar esa decisión. Entonces, el objetivo central de mi investigación es, primero, identificar la importancia del problema prototípico como un proceso de innovación crítica. El segundo objetivo es gestionar la importancia del problema prototípico para la toma de decisiones. Y por último, explicar esta herramienta que yo pretendo realizar, este método científico, como una herramienta en la toma de decisiones. Mis líneas de acción, primero es elaborar un estado del arte sobre el problema prototípico en educación, ya que al ser pues un modelo educativo reciente, no hay mucha, pues vaya, no hay recopilación de esta información. Posteriormente pretendo hacer un método científico para su implementación en un problema prototípico del cuarto semestre de esta licenciatura, mostrar a los alumnos en esta tercera línea de acción los escenarios posibles en los que pueden cuadrar la decisión o la decisión última que debe de llevar a cabo dentro de esta problemática de este cuarto semestre. Y de alguna forma, con miras a realizar el doctorado en ambientes, es elaborar una revista digital en donde el alumno, ya sea quien, elabore su método de resolución y pueda explicarlo a sus compañeros. Parte de lo que vengo realizando es realizar síntesis de cómo ocupar el método científico, este enfoque sistemático pues en el ámbito educativo. Entonces hago una recopilación de estos puntos, en donde primero es identificar el problema, recopilar la información relevante, evaluar las opciones, analizar los riesgos y beneficios, después evaluar otra vez las opciones y considerar los riesgos ahora y los beneficios, y por último, evaluar los resultados. Entonces, de alguna forma el método científico no se utiliza para tomar decisiones, pero sí es digamos, es un marco para generar conocimiento objetivo, conocimiento confiable a través de una investigación científica. Entonces, estos puntos que marca el método científico sí pueden ser piedra angular para poder llevar a cabo un esquema de toma de decisiones. Y dentro de este proceso de decisiones es identificar y definir el problema, recopilar información, generar alternativas, evaluar las alternativas, tomar la decisión, implementar la decisión y después asignar los recursos y definir responsabilidades. El concepto de innovación crítica se refiere a la búsqueda y aplicación de los nuevos enfoques y metodologías y prácticas en el ámbito de la educación universitaria, con el objetivo de superar limitaciones de los modelos anteriores, de esos modelos tradicionales de enseñanza-aprendizaje. Entonces, este concepto realmente ha ganado pues mucha relevancia en las últimas décadas y principalmente a partir de este nuevo milenio. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernanda. Muy bien, ahora vamos a dar paso con los comentarios. Por favor, empezamos, maestra Débora. Adelante. No la escuchamos, tiene el micrófono apagado. Perdón, Lucía. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernanda, por tu presentación de la innovación crítica. De hecho, es una perspectiva. Desde esa perspectiva está fundamentado el modelo
educativo del IRC. Qué bueno que mejoraste tu presentación, porque el documento que nos mandaste faltaba toda esta estructura que tú nos acabas de mencionar, y yo ya estaba bien preocupada porque dije, ha de ser una compañera de la Universidad Rosario Castellanos, porque trata de lo que es el problema prototípico y lo que son los alumnos. Entonces, sí es esta parte para que, y yo decía, a lo mejor pierde un poquito la visión de ver lo que es un problema prototípico, ¿no? Ya lo vimos, que es un escenario complejo, ¿no? Bueno, es un desarrollo es un escenario donde se desarrolla una problemática compleja, ya sea social o profesional, y en la cual se van a movilizar estos conocimientos, ¿no? Estas destrezas, los valores y las posturas para prestar atención o la resolución, ¿no? Pero también en tu trabajo que mandaste, y ahorita que estaba más o menos viendo tu presentación, en ese escenario, ¿no? Se va a caracterizar el problema y también analizar las dimensiones y cómo las vamos a analizar a través de la deconstrucción de sus elementos para atender que esa realidad como fenómeno complejo. También a veces pasa que confundimos lo que es un problema, lo que es problematizar, y el objetivo de lo que es un problema prototípico. El objetivo de un problema prototípico es proponer un andamiaje tan sólido que va a permitir que generar o seleccionar que o generar o interpretar soluciones, ¿no? O ideas. ¿Para qué? Para que lo abordemos y para que lo interpretemos y encontremos esa solución, ¿no? Así es que esa parte tiene que estar muy establecida. Las diapositivas no deben de tener mucho texto, porque si no uno se pierde. Yo creo que cuando vas a ir avanzando en el posgrado, vas a quitar más texto y vas a poner estas partes de lo que son imágenes o que a lo mejor son diagramas, pero vas a aprender esa parte. Las dimensiones no me quedan muy claras, tampoco sé si entiendes el término de problematizar, porque problematizar es un proceso que el sujeto investigador va a articular un ejercicio intelectual para reflexionar, analizar y abstraer para crear conocimiento. Y ese proceso, que me imagino que en la maestría te están enseñando, tiene que ver con la lógica natural individual, con la parte social, con la parte discursiva y con la parte psicológica cognitiva. Entonces, si no entendemos ese proceso de problematizar, nos perdemos un poquito, ¿no? La lógica, pues nosotros como seres humanos y naturales siempre tendemos a eso, a problematizar. Y como proceso social, nosotros tendemos a comunicar qué es lo que observamos, qué es lo que estamos, dónde lo observamos y cómo lo observamos. En la parte discursiva, cuando nosotros estamos problematizando, sí tenemos que explicar nuestro objeto de estudio, ¿no? En el cual estamos construyendo. Y al final, pues en esta parte psicológica cognitiva, cuando estamos, te hablo esta parte de problematizar, nosotros, el investigador siempre lo va a hacer desde su experiencia, el conocimiento o su interés, ¿no? Así que el problema de investigación es el resultado de la problematización. Esa parte no me queda, o sea, en tu trabajo que nos mandaste, no entendía muy bien tus disciplinas, ya vi que las colocaste, qué bueno. El problema, como que tú todavía no lo estás definiendo, o sea, como que todavía no lo estás identificando. Entonces, esas dimensiones, pienso que faltan trabajarlas un poquito más, ¿no? Decíamos en el ejemplo del COVID, ¿no? Del COVID, ese es el problema, ese es el tema. ¿Cuáles son nuestras dimensiones o las aristas que te comentaba, que es el escenario que nosotros debemos, ¿no? A través de la deconstrucción, empezar ese análisis. Pues podría decirse que con el COVID pues fue el abandono de la escuela o del abandono escolar, un alto índice de reprobación, dificultad de acceder a los medios electrónicos, digitales, etcétera, ¿no? Ahí está. Tampoco veía tu propuesta en ¿cómo se llama? En tu trabajo que me entregaste, que nos mandaron, pero ya vi que ya lo tienes aquí y sí es, ¿no? El proyecto de intervención que tú propones una elaboración de una revista digital.
Esta revista digital sí tiene que ser compleja porque, por decir, en Rosario Castellanos, en la universidad, en sexto semestre hicimos una revista digital y atendimos el problema prototípico de lo que era el cambio climático. Entonces, a través de esa revista digital, nosotros trabajamos con los alumnos todo el semestre y vemos los contenidos nucleares. Ellos tienen que atender, ¿no? Ven, dimensionan y hacemos una revista digital que es la actividad integradora. Es una práctica muy satisfactoria. ¿Por qué? Porque todos se involucran y van, investigan, y eso es lo que queremos lograr con un problema prototípico. Gracias. Así es que yo pienso que vas bien, solamente hay que dimensionar y entender bien lo que es el problema prototípico, todos estos procesos que te expliqué, ¿no? Desde explorar, ya identificaste la teórica, o sea, ver la parte teórica, muy bien, pero también te iba a decir, para que abone a tu marco teórico o para que abone a tu revisión bibliográfica, podrías revisar a Antonio Damasio, porque Antonio Damasio tiene un libro que se llama El error de Descartes, que es la razón de las emociones. Ahí viene un capítulo que es el razonamiento y en la toma de decisiones. Él nos lleva de la manita para decir cómo la inteligencia emocional, cómo la inteligencia emocional ayuda para regular y para poder hacer un proceso cognitivo exitoso en la toma de decisiones. Así es que te dejo Antonio Damasio, es un libro que te lo echas rapidito. También está Edwards, también está Simon, también está Kahneman, también está Klein, y ellos te pueden ayudar mucho para que puedas dirigir o dimensionar tu problema prototípico. ¿Sí? Muchas felicidades, Fernanda. Gracias. Muchas gracias, maestra Débora. Ahora vamos con los comentarios de la doctora Leticia Montoya. Por favor, adelante, doctora. Gracias. Hola, Fernanda. Felicidades por el esfuerzo. Pues mira, es un tema bien importante el que estás tocando. Y sobre todo en esta área de formación que es la contaduría y finanzas, ¿no? Siempre están trabajando con datos duros. Y por lo regular no se considera esta parte reflexiva, ¿no? En quienes toman esas decisiones. Eso me parece muy valioso y de hecho incluso, además, te comento que ya organismos como el Banco Mundial o la OCDE contemplan ya que los sujetos que se van a insertar al ámbito laboral, más allá de su conocimiento en cuanto a que manejen los procesos para arriba, para abajo, para un lado, para otro, si no cuentan con las habilidades que lo que tú estás tocando es parte de las habilidades blandas, no van a tener éxito, porque lo que se busca hoy, ¿no? En el contexto social actual, que es el de la sociedad del conocimiento, es justamente que sepan aplicar de la mejor manera y de manera congruente lo que saben, pero con ese pensamiento crítico. Entonces, yo considero, y eso es lo que yo veo, si es que entendí bien, que lo que tendría que ser pertinente es una especie de modelo, más que el método científico. O sea, el método científico es el que tú aplicas para llegar a ese conocimiento, ¿no? Es lo que da rigurosidad a todo el trabajo que tú vas a realizar. A partir de esa aplicación o de llevar ese problema a través del método científico para obtener conocimiento, tú podrías generar un modelo que se articule a través de estrategias didácticas. Finalmente estamos hablando del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, este modelo que no sea tan estructurado, si no vamos a volver a lo mismo, ¿no? O sea, si vas a tomar una decisión, mira, este paso,
tendría que, ese ya es trabajo de los docentes, ¿no? Quienes quienes diseñan esas actividades de aprendizaje para que con ese modelo articulen actividades que movilicen esas habilidades blandas o una habilidad blanda que tú particularmente ubiques a través del conocimiento disciplinar, los conocimientos que requieren los contadores en finanzas, ¿no? Entonces, yo considero que más bien es un modelo que contribuya a los docentes a que puedan generar esas estrategias para que los estudiantes, no de manera consciente, ¿sí me entiendes? No de, miren, van a tener el pensamiento crítico, no, sino a través de las estrategias didácticas, estas los orillen a que pasen por todas esas fases, ¿no? Y en ese sentido también hay un autor que se llama Barry Zimmerman, que habla justamente de cuáles son las características que debe tener el estudiante autogestivo, que va combinado, son dos aristas, ¿no? Una es la parte en donde tiene que intervenir el docente para promover estas estrategias didácticas que movilicen esto que tú quieres, ¿no? Y otra es considerar qué requiere ese estudiante para ser autogestivo, para que pueda captar de la mejor manera estas estrategias. Entonces, bueno, yo ahora sí que voto por método científico, no como esa propuesta, el método tú es el que vas a llevar, sino un modelo didáctico. Y bueno, creo que sí, eso es todo lo que yo te haría de comentarios, ¿no? Orientarlo, ¿no? Reorientarlo en cuanto a cómo lo vas a trabajar, sino como una aportación. De hecho, yo creo que tendría que ser así, de una aportación tuya para los docentes, para quienes son responsables de generar esas estrategias didácticas, para plantearles sobre todo esa necesidad que ya es una exigencia, ¿no? De estos sujetos reflexivos y pues no sé, la técnica de aprendizaje del ABP, ¿no? Está muy ceñida a esta parte en donde no se aborda el aprendizaje a partir de un tema, ¿no? A ver, vamos a ver este tema, vamos a exponer ustedes, no, sino que se plantea el problema, ¿no? Y a partir de ello se lleva a los estudiantes a que vayan por ese conocimiento. Para ello deberán tener todas esas habilidades de las que tú hablas, ¿no? Sería mi aportación, Fernanda. Felicidades. Muchas gracias, doctora Leticia. Bueno, ahora sí, entonces cerramos esta primera participación y vamos a pasar entonces con la participación que nos habíamos saltado de Flor Alejandra López Corona, estudiante de segundo semestre, quien nos va a presentar su trabajo titulado Podcast Educativo para fortalecer el aprendizaje de la psicología. Entonces voy a compartir tu presentación. Flor, dame un segundo. A ver. Ay, no, espérame. A ver, listo, ahí está. ¿Ya la pueden ver? Sí, gracias. Déjenme apagar mi video. Ahí está. Listo, tú me vas diciendo conforme le cambie, ¿sale? Sí. ¿Lo puedes ampliar, por favor? ¿Podemos empezar desde la 1, por favor? Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Flor Alejandra López Corona. Soy estudiante de segundo semestre de la maestría en Ambiente, Sistemas y Gestión en la Educación Multimodal.
Mi docente directora de trabajo terminal es la maestra Guillermina Bolaños Jaime. Quiero recalcar que el anteproyecto que anteriormente recibieron ustedes no había sido retroalimentado por ella. Y posteriormente a nuestro primer encuentro concluimos que no era viable para ser parte de mi trabajo terminal de obtención de grado, ya que era un proyecto PAPIME y al involucrar a varios participantes podría generar una problemática por derechos de autoría. Así que en conjunto con mi docente directora decidimos cambiarlo con base en mi formación académica como especialista de género en educación e intervención innovadora del docente, aunado a mi ejercicio profesional en mi centro de trabajo como capacitadora docente, por lo que a continuación escucharán mi nuevo anteproyecto. La siguiente, por favor. Esta es la nueva propuesta y tiene el título Erradicar las desigualdades de género en la educación. Propuesta de intervención docente para la educación superior. La línea de investigación es Educación, Género y Diversidades y se proyecta como modalidad de obtención de grado el reporte de dicha intervención. La siguiente, por favor. Como objetivo general está diseñar una propuesta de intervención mediante un curso taller de formación para la comunidad docente en nivel superior, con el objetivo de brindar herramientas que promuevan relaciones estudiante-docente más inclusivas para erradicar las desigualdades de género y el trato sexista en el aula. Como objetivos específicos, el primero es analizar las desigualdades de género dentro del contexto de las instituciones de educación superior. Para analizar estas desigualdades, visibilizaremos el currículum oculto que establece Giró, en el que se distinguen las normas, creencias y valores no declarados, implantados y transmitidos a los alumnos y alumnas. Estas formas de pensamiento estructuran las rutinas y relaciones sociales en la escuela y en la vida dentro de las aulas. El segundo objetivo específico es diseñar estrategias para establecer espacios y relaciones equitativas dentro del contexto universitario. El tercero es proponer prácticas innovadoras para el proceso de enseñanza-aprendizaje en docentes de las IES. Con esto me refiero a la revisión del lenguaje, revisión de contenidos y el espacio que se les da tanto a hombres como a mujeres en el contexto educativo. Y finalmente, incorporar herramientas con perspectiva de género. Aquí podemos incluir tal vez podcasts para difusión sobre estas temáticas, mesas de debate o juegos de rol. La siguiente, por favor. La propuesta metodológica del presente anteproyecto es, en primer lugar, realizar una investigación de diferentes conceptos que conformen el marco teórico. Se analizará la categoría sexo y género, que en muchas ocasiones puede ser confundida como la misma, pero es importante darle su distinción para resolver la problemática de las desigualdades de género. Otra categoría a analizar es la formación docente y el impacto que ésta tiene para los estudiantes dentro de las IES. Y como se mencionó anteriormente, el currículum oculto dentro de todo este contexto escolar. Está dirigido a docentes de educación superior. Aún se está definiendo si se implementará en una o varias licenciaturas. Una hipótesis puede ser que el contraste de profesores de diferentes licenciaturas proporcione una mejor discusión para el análisis de las desigualdades. También se plantea el diseño de un cuestionario diagnóstico validado por mi docente directora, que se difundirá a través de formularios en línea con preguntas para obtener percepción de lo que tienen las y los docentes sobre la equidad de género dentro de sus instituciones educativas. Y finalmente, acercándonos a las necesidades de las y los docentes, se plantea una modalidad de intervención a distancia, en la que haya la posibilidad de llevar sesiones síncronas que serán grabadas para que puedan revisarlas en otro momento en caso de que las y los docentes
no puedan reunirse en un momento específico de esta intervención. Y la siguiente, por favor, gracias. La propuesta de calendarización del presente proyecto es la siguiente. A partir de julio de este mes, se está empezando a elaborar el marco teórico y que se espera concluir en septiembre. El diagnóstico es este cuestionario que mencionaba anteriormente, se planea en septiembre y aplicarse en octubre. El diseño de esta intervención a partir de octubre, noviembre y diciembre. La aplicación de esta intervención a partir de noviembre y que concluye en enero. La evaluación para conocer los resultados de la intervención en febrero y el reporte de intervención que se va a estar desarrollando desde noviembre y se espera concluir en marzo. La siguiente, por favor. Y hasta aquí es donde vamos en este anteproyecto. Gracias. Muchas gracias, Flor Alejandra. Y vamos entonces a comenzar con los comentarios de la maestra. Ay, ¿dónde está Débora? Acá está Débora. Sí, acá estoy. Maestra. Sí, gracias, Lucía. Muy bien, Alejandra, pues sí, nos las pusiste difícil ahora porque cuando nosotros nos mandan un documento, pues analizamos ese documento, nos damos a la tarea de encontrar las mejoras para abonar, ¿no? Para tu construcción de enseñanza-aprendizaje. Qué bueno que lo quitaste, porque obviamente que, como había dicho tu directora, pues ahora sí que se contrapone, y es lo que también te iba a comentar, que metíamos a otra institución y iba a provocar problemas, ¿no? También te iba a comentar, ¿no? Que el podcast lleva acento, aunque usted no lo crea, que es una adaptación correcta al español, así es que si tú también tienes una propuesta de un trabajo de intervención que sea un podcast, nada más para que ahí lo consideres, ¿no? Pues muy bien, pues el planteamiento de problema, como que no lo veo muy claro, porque recuerda que el planteamiento de problema se construye a partir de cuando ya tenemos los objetos de estudio, ¿no? ¿Y qué implica? Pues la observación, circunscribir lo metodológico, tanto los hechos como estado del arte. Así es que ten cuidado con esto cuando tengamos un planteamiento de problema y los objetivos y también lo que son las preguntas de investigación, que tampoco ahí como que vi, deben de ser como un efecto espejo, deben de ser espejos, se deben de reflejar todos ellos, ¿no? Así es que esa parte, no sé si vaya dirigido hacia como tu compañera Fernanda, que es un problema prototípico, porque si también presentas el problema prototípico como una metodología, también tenía que seguir los pasos que le dije a tu compañera, ¿no? Desde los antecedentes, porque por decir, tú dices que debe ser una propuesta para erradicar, o más bien el problema, que podría decirse, que así se construye en un problema prototípico, sería erradicar las desigualdades de género y en la educación o algo así. También tienes que dimensionar, igual como te comenté con tu compañera, ¿no? Hacer este ejercicio de construcción de todos sus elementos para poder establecerlos. Ya después de que dimensionas, entonces sí aplicas el producto o tu trabajo de intervención, que sería el curso de taller de desigualdades de género y y algo de sexual en la aula, no anoté la otra palabrita. Así es que también esa estructura, ¿no? Hacer este escenario. Así es que para mí sí fue medio confuso ahorita, una disculpa, porque pues presentas un papel y ahorita presentas otra cosa, pero sí nada más, ¿no? Indicarte, sí tener cuidado con la metodología que vas a llevar, ¿no? Y mencionar si va a ser cualitativa, si va a ser cuantitativa o va a ser mixta. Tener mucho cuidado con esos, ¿no? Y revisar bien la bibliografía. Felicidades, Alejandra. Adelante. Muchas gracias, maestra Débora. Continuamos con los comentarios de la doctora Leticia Montoya. Adelante, doctora. Gracias. Alejandra,
Mira, este problema de género, pues ya lo debes saber, no es nuevo, ¿no? Ya las mujeres, no solo las mujeres, sino todas las adscripciones humanas que han sufrido de discriminación, ya es un tema no añejo, es actual, pero no es igual. La problemática no es igual. Sí hay grandes avances, importantes avances en cuanto a, por ejemplo, cuando las mujeres allá en el siglo XIV, no, en el siglo XVIII a lo mejor, si querían estudiar, las encerraban en un cuadrito, ¿no? Si por alguna situación tenían ese permiso casi imposible de obtener para estudiar, decían, sí, bueno, pero te vas a esa esquina, te encerramos en ese cuartito, un hoyito, y desde ahí tomas la clase. Así de grave era. Afortunadamente, esto ya pasó. Yo creo que los cambios, sin duda, no han terminado de consolidar una total equidad de género, pero ya tenemos un avance importante. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que tú tendrías que hacer es como un análisis de cuál es esta situación en cuanto a la discriminación dentro del aula, de ese problema, buscando esa equidad de género. No podrías abrirte a todo. ¿Qué es lo que piensan los docentes, no? ¿Cómo dan la clase? No tienen un lenguaje inclusivo. ¿Cómo se comportan los compañeros? ¿Cómo están elaborados los contenidos? ¿Hablan solo de estudiantes? O sea, son muchas aristas. Dentro de todas estas que se recrean dentro de un aula, tendrías que identificar, a partir, sí, ahí yo creo que para plantear tu problema, para identificarlo, a partir de un cuestionario me parece que sería un instrumento importante para que tú te ubiques. ¿Qué es lo que más destaca de lo que ven ahora? De lo que ven quiénes. ¿Quién es tu población? ¿Los docentes? No puedes abarcar las dos. ¿Los docentes o los estudiantes? ¿No? ¿Qué es lo que ven? De acuerdo a la población que tú consideres que vas a abordar, entonces, aplicar ese cuestionario para que de todo esto que te aporten, evidentemente cuando hagas tu cuestionario, hacer categorías, ¿no? Previas de más o menos qué es lo que tú pretendes que te dé ese cuestionario en cuanto a datos. Y a partir de ello, tú visualizar cuál es la problemática más recurrente, cuál es lo que ellos ven todavía como esto que incide en contra de ir hacia la equidad de género. Porque si tú lo haces a partir de tus creencias, pues no va a ser una gran aportación. Eso es lo que yo creo, y a lo mejor cuando hagas apliques la metodología e instrumentos, vas a decir, uy, creo que esto era lo que tenía que haber considerado. Entonces, es un tema importante. Y podrías incluso, fíjate, incluso hacer un antes y un después, ¿no? ¿Qué ha pasado si realmente ha habido un avance en cuanto a cuál es esa perspectiva en un supuesto, que te vayas por los estudiantes, ¿no? ¿Qué pasaba hace 30 años, 20 años en las aulas y qué está pasando actualmente, ¿no? En una investigación de corte descriptiva, ¿no? No, descriptiva, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba? O sea, sí hay muchas vías por las que tú te puedes ir, pero sí delimita para que no te abras demasiado. Los docentes, ahí considero 4 elementos de los que se me vienen a bote pronto. La institución educativa, alguna en particular, cómo está abordando o dando acciones para ir alineado a la equidad de género, las instituciones educativas, los docentes, los estudiantes y los contenidos, ¿no?
Entonces, creo que tendrías que delimitar alguno de esos objetos, ¿no? De estudio, cuál de ellos sería y en qué contexto. Porque incluso de los alumnos, cómo se interrelacionan ellos dentro de un ambiente escolar, dentro del aula. Esa podría ser una. Otra, ¿qué estructuras mentales tienen aún que son añejas y que no están ayudando, no están contribuyendo a erradicar esa equidad de género? Entonces, te digo, el tema creo que aún es importante. Hemos dado pasos importantes, pero estaría muy bien saber por dónde andamos, ¿no? Ahora, a lo mejor ya no es tan congruente decir que tenemos esa equidad de género tan disparada, ¿no? Esa desigualdad tan disparada, y a lo mejor hemos avanzado, ¿no? Pero bueno, son varias ideas que se me vienen a la mente a partir de tu inquietud en cuanto a la convivencia dentro del aula con relación a la equidad de género, ¿no? Sería mi aportación. Léete a Simone de Beauvoir, ¿no? Por ahí, digo, son las meras. Hay una filósofa inglesa que te juro que si la lees te vas a quedar con la boca abierta. La mujer es del siglo XVIII y parece que estás hablando con alguien de esta época. Se llama Mary Wollstonecraft. Entonces, bueno, esa sería mi aportación, Alejandra. Muchas gracias. Perfecto, pues entonces terminamos esta segunda participación. Gracias, Alejandra. Y vamos a pasar ahora con la presentación de Karen Berenice Chávez Oronzo, estudiante de segundo semestre, quien va a presentarnos su trabajo que se titula Enseñanza remota de emergencia, el caso del Colegio de Bachilleres 14, Milpa Alta, Ciudad de México, durante la pandemia COVID-19. Adelante, Karen. Ok, buenas tardes, voy a compartir un segundito. Sí, ahí ya vemos tu pantalla, ¿eh? Ahí la vemos, pero no te escuchamos. Ok, buenas tardes, ya, creo que ya está, voy. Ya. Buenas tardes a todos, mi nombre es Karen Berenice Chávez Oronsor. Mi tema es enseñanza remota de emergencia durante la pandemia COVID-19, propiamente el caso del Colegio de Bachilleres 14, Milpa Alta, Ciudad de México. Bueno, aquí pues ya va una segunda delimitación, porque ya tenía muy grande el título, ya me ayudaron pues a delimitar un poco. Línea de trabajo, redes de conocimiento, aprendizaje y cultura digital. Antecedentes de la situación. ¿Por qué estoy abordando este plantel? En primer lugar, por abordar el tema enseñanza remota de emergencia. Pero antes de que hubiera el problema de la pandemia COVID-19, pues se trabajaba en un plantel improvisado, derivado del temblor del 2017. Entonces, la pandemia complicó aún más todavía el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué es lo que retomo de todo esto, de este contexto? Pues que los docentes, al verse en un escenario de enseñanza remota de emergencia y al ver que no hay un plantel, al ver que hay poquitas computadoras y es un contexto en donde es una población de bajos recursos, pues tuvieron que hacer las siguientes actividades. A ver. Los docentes de este plantel tuvieron que, ante la enseñanza remota de emergencia, tuvieron que hacer un trabajo multidisciplinar.
¿qué es eso? Trabajar temas con ayuda de diferentes disciplinas. Es decir, inglés se ayudaba de matemáticas, de español, y así posteriormente fue el trabajo multidisciplinar. ¿Qué se hacía? Creación de guías, asesorías presenciales por academia, o sea, así fue la manera en que se enfrentaron a la educación remota de emergencia, que es lo que estoy retomando. Marco teórico. Bueno, ¿a quién voy a retomar? A Hodges. Él aborda el término a partir de la problemática del COVID-19 y dice, el término educación remota de emergencia lo hace para distinguir entre circunstancias apremiantes como conflictos, desastres o recientemente la pandemia COVID-19. Entonces, perdón, a ver. ¿Cuáles son mis objetivos o propósitos? Yo lo hice de manera, de guiarme con preguntas. Primero, a la población que voy a abordar o a quien voy a dirigirme va a ser a los docentes, que fueron los que trabajaron de esta manera. Mis preguntas de investigación son, ¿cuáles son las estrategias que sirvieron a los docentes en educación remota de emergencia? Objetivo general, ¿qué voy a hacer? Analizar cuáles fueron las estrategias que se aplicaron en este proceso de enseñanza-aprendizaje durante la educación remota de emergencia del Colegio de Bachilleres para ubicar las áreas de oportunidad que promuevan el aprendizaje. A lo mejor comparar un antes y un después. Objetivos específicos, ¿cómo lo voy a hacer? Observación como parte del método, ¿no? Observación como observar cómo se conduce este aprendizaje colaborativo multidisciplinar y si todavía sigue aún después de la pandemia, hacer un antes y un después, o qué es lo que siguió. Recolectar información, como ya lo había dicho, mi población va a ser los docentes, para detectar las áreas de oportunidad y qué es lo que sí sirvió. Ok. Voy a líneas de acción. Anticipar las actividades y registrar los cambios. Diseñar una red de actividades como parte de la metodología. Evaluación del proceso de investigación, estar constantemente qué es autoevaluarme, ¿no? Y qué es lo que rescato de mí. A ver. ¿Qué es lo que voy a emplear? La entrevista. Mi metodología es más cuantitativa. La entrevista dirigida a los docentes para ver sus percepciones y también como parte del método, a la observación como herramienta de recolección de datos. Bueno, aquí están mis recursos que tengo a futuro. Es importante también contemplarlos. Ok. Aquí está mi cronograma, planteamiento del problema, objetivos. Bueno, esto todavía apenas lo estoy armando en mis conclusiones provisorias. Ok. Y mis referencias, no sé cuánto tiempo llevé, creo que. Y sería todo. Muchas gracias, Karen. Vamos entonces a pasar con los comentarios ahora de la doctora Leticia. Adelante, por favor, doctora. Sí, claro, gracias. Bien. Berenice, ¿verdad? Sí. Berenice, ok. ¿Dónde estás? ¿Podría verte? ¿Es posible? Ok. Si no tienes problema, si no, apágala, pero me gusta más para estarlas mirando a los ojos. No, sí está bien, es que yo siento que me distraigo si me estoy viendo. Ok. Bueno, ya sí, te conocí. Mira, primero, fíjate que me llama la atención lo que pones y admiro a los docentes de tu escuela.
porque fíjate que en muchas de las escuelas donde tenían una infraestructura suficiente, ¿no? Porque no creo que haya, a lo mejor sí, no, pero no creo que haya habido escuelas donde estaban hasta sobradas de infraestructura, ¿no? Y de conocimientos. Pero en una escuela donde ya de por sí tenían carencias, generaron estrategias para trabajar en colaboración y con una buena lógica, ¿no? Como esto de hacer el trabajo de academias, entre academias, crear guías, que te puedo asegurar que en algunas de las escuelas que yo tuve oportunidad de ver o de compañeros que me comentaban cómo se estaba trabajando, pues a veces se limitó a hacer la réplica de la práctica tradicional y lo hacían a través del Zoom, ¿no? Por ejemplo, o de alguna otra plataforma. Entonces, a mí me parece muy valioso que a partir de ya las carencias que venían afrontando los docentes, yo creo que eso les dio esa capacidad para afrontarlo de una mejor manera y crear estrategias nuevas, no solamente pararse enfrente de la cámara y dar la clase, sino juntarse y acordar de qué manera iban a abordar esa problemática. Entonces, tú ya dejas claro que tu trabajo va a ir sobre los docentes y eso me parece perfecto. Me parece perfecto en cuanto a sí, esta educación remota emergente, pues quiere decir una educación que no está planeada, ¿no? Y que es la capacidad o la acción que deberán tener las instituciones junto con sus docentes para dar continuidad a la educación. ¿Cómo? Como se presenta en ese momento, porque algún día a lo mejor ves que hablan que en algún momento nos vamos a quedar sin internet, pues en ese momento vamos a tener que hacer otra vez educación emergente, ¿no? O de emergencia. Entonces, me llama la atención de la mejor manera la forma en que reaccionaron los docentes. Entonces, si tú vas a construir a partir de allí, vas a hacer propuestas en cuanto a cursos o acciones de formación, formativas, no de deformación, formativas para los docentes, creo que tendrías que recuperar, ¿no? ¿Qué les movilizó? ¿Cuál fue esa motivación, esta capacidad de enfrentar el reto, de ser resilientes a partir de la problemática que llevó a los docentes para que si no se han dado cuenta, lo lleven al consciente? A lo mejor ni saben eso que hicieron, que sepan que lo hicieron bien, ¿no? Y a partir de eso, cómo generar ahora estrategias para mejorar sus procesos de enseñanza y potenciar el aprendizaje, ¿sí? Sabiendo las fortalezas que tienen. Entonces, pues sí, sí, eso es lo que te quería compartir. Veo que vas iniciando, ¿no? Tu trabajo de investigación. Yo creo que esta situación, el caso que presentas, tendría que ser como una aportación de un caso en donde los docentes, a partir de las carencias, respondieron de manera que pudieron visualizar la importancia de colaborar ante una situación nueva, ¿no? Y enfrentarla. Y a partir de ello, bueno, ya tendrías que hacer esas acciones formativas recuperando esta experiencia para su formación continua, ¿no? Y aprovechar esto que pasó, pero para el beneficio y dar a conocer este caso y cómo se movilizaron para dar seguimiento a la educación, creo que es valioso, ¿no? Para las demás instituciones. Y sería mi aportación, Berenice. Gracias, doctora.
Muchas gracias, doctora. Pasamos entonces ahora con los comentarios de la maestra Débora. Por favor, maestra, adelante. Sí, gracias, Lucía. Buenas tardes, Berenice. Muchísimas gracias por presentar tu trabajo. También el mismo consejo que le di a tus compañeras. Ten cuidado en hacer las diapositivas. Recuerden, menos es más. Yo sé que cuando estamos en posgrado nos acostumbramos a poner mucho texto, pero tú haz un ejercicio. Nada más pon diagramas o pon nada más alguna, no sé, anotación que sea indicativa de lo que tú vas a hablar, y así tú vas a poder, ahora sí que aprender a hacer diapositivas y también presentar. Sé que tenemos muchos miedos cuando presentamos, pero eso se va quitando con la práctica. Es muy loable, ¿no? Es muy importante, como dice la doctora, que pues que te enfoques a los docentes y ante una cuestión de lo que es la enseñanza remota de emergencia, ¿no? Que es esta parte que han pasado por el terremoto, luego fue por lo de la pandemia, pero sí necesitamos que estructures un poquito más tu trabajo de investigación. Recuerda que esto lleva a tu metodología. Si das antecedentes, pero tienes que tener cuidado, ¿no? Con esta parte del el planteamiento de problema que ya lo había comentado, ¿no? Cuando se da ese planteamiento de problema, sí, ya bien estructurado, es cuando ya vamos a construir los objetos de estudio, ¿no? Que ya comenté que es la observación, la circunscribir, la metodología y todos los hechos y el estado del arte, que también es tan importante. También, hace cuenta que sea el efecto espejo. Una observación, los objetivos puedes revisar la taxonomía de Bloom, que todo mundo al principio revisamos, para poder conocer o para poder identificar los verbos que nos indica qué es lo que vamos a hacer, comprender, interpretar, analizar, etcétera, etcétera. Tú lo vas a encontrar en Google, lo podemos encontrar. Así es que todos los objetivos se deben de escribir en infinitivo, ¿no? Pero ahí vas a encontrar la información. Así es que ten cuidado con eso, el planteamiento de problema, que tus objetivos y también tus preguntas de investigación sean el efecto espejo, que se vea lo que estás planteando, que se vean reflejados en los objetivos y en tus preguntas de investigación. Otra cosa importante, cuando yo leí el documento y ahorita lo que me estabas presentando, pues es un estudio de caso. Entonces, un estudio de caso es cualitativo, es una modalidad cualitativa, y tú dices que vas a hacer entrevistas estructuradas, que realmente pues, necesitamos tomar las impresiones de los docentes y que hicieron una gran labor, ¿no? Así es que es mixta, sería mixta tu modalidad de investigación, tu metodología. Así es que ten cuidado con eso. Sí te sugiero, por favor, y si no me escribes un correo que te den mis datos y yo te lo proporciono, el libro de investigación educativa de Macmillan y Schumacher, que es de la editorial Pearson. Entonces, te puede ayudar muchísimo para entender lo que es la investigación educativa. De eso ahí todos nos arropamos, ¿no? Así es que también te puede ayudar esta parte de que enfoques tantito tu estudio de caso hacia uno de los objetivos de desarrollo sustentable, que yo creo que los conoces, que son las ODS de la Agenda 2030, en el ODS 4, ¿no? Que es garantizar y la educación inclusiva. Bueno, ahí podrás identificarlo bien. También, perdón, pero ahora mi perrita se emociona. Una disculpa. También ahí podemos encontrar una biblioteca digital, ¿no? Que es parte de la UNESCO, en donde da soluciones eficaces de aprendizaje a distancia que permiten tanto a los docentes y a los gobiernos continuar con los planes de enseñanza, ¿no? Utilizando recursos digitales. De hecho, la UNESCO proporcionó una guía, porque esto de la enseñanza remota de emergencia, pues no surgió como tú lo explicaste en tu antecedente, o sea, ya había un antes, pero allí nosotros encontramos los recursos digitales. No es que no esté, no es que no se haya dado, sino que simplemente no nos damos a la tarea, ¿no?
de buscar. Por eso es tan importante tu trabajo de investigación. ¿Por qué? Porque vas a dar los elementos y va a decir dónde lo encontramos, dónde hacemos, qué podemos sumar, ¿no? ¿Qué podemos agregar? Así es que, pues, muchísimas felicidades. Esas son mis observaciones. Espero que te sirvan, que abonen a tu trabajo de investigación y, pues, muchas felicidades y mucho éxito. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Débora, y gracias, Karen Berenice. Vamos a pasar ahora con nuestra última participación. Ahora nos va a presentar Adriana Nava Jiménez, estudiante de cuarto semestre, su trabajo titulado Retos y consecuencias de la transición de la educación a distancia a presencia para estudiantes de una organización civil. Adelante, Adriana, por favor. Gracias, buena tarde. Listo. Bueno, pues buenas tardes. Mi nombre es Adriana Nava y el día de hoy voy a presentar el trabajo titulado Retos y consecuencias de la transición de la educación a distancia a presencial para estudiantes de una organización civil y planeación de una intervención. Bueno, pues parte de mi introducción es explicar un poco acerca de la comunidad en la que estoy trabajando. La comunidad se llama, o es una asociación civil llamada AFESI, en la cual está enfocada básicamente a niños, niñas y adolescentes, también a jóvenes adultos que son o que viven por ahí por la zona de Tacubaya. Y sus padres generalmente son vendedores ambulantes. Esta comunidad se caracteriza por un nivel bajo de estudios de los padres, la mayoría se quedaron en la secundaria, lo que trae con ello dificultades para el aprendizaje de los niños, ¿no? Entonces, parte de mis antecedentes o de los antecedentes que estoy contemplando es esta parte de la pandemia, es este momento en donde los adolescentes tuvieron que pasar a una educación en línea y obviamente todos estos problemas que ellos presentaron para poder continuar con sus estudios. Sabemos que obviamente tuvieron estos problemas, pero esto también generó otro problema adicional que fue al momento de regresar a la educación ya presencial, en donde muchos de ellos pasaron de la primaria a la secundaria durante la pandemia, ¿no? Y entonces cuando ya ingresaron a la secundaria, ellos empezaron a tener muchos problemas porque, ya más adelante se los voy a comentar, empezaron a tener problemas porque mencionaban que no tenían como estas bases para poder continuar con sus estudios. Me basé en este autor que se llama, o se apellida Torrealba, en el 2004, que menciona que la educación tradicional ha utilizado principalmente modelos de comunicación que corresponden con la característica, de sincronización propia de la educación presencial a una educación a distancia, también conocida como educación online o educación remota. Se trata de una forma de aprender y enseñar diferente que lleva la dinámica de una clase tradicional a una presencial, al mundo digital. Y es cierto que en muchos aspectos, tanto como los docentes como los mismos alumnos, no se encontraban tal cual preparados para esta transición. Lo que se ha identificado es que en esta dificultad, como les comentaba anteriormente, del aprendizaje ya en una vez ya insertos en la escuela presencial. Del marco teórico que yo estoy manejando y me baso también en un autor que es Ordorica en el 2020, él menciona que casi todas las escuelas reportan que el COVID-19 ha afectado la enseñanza-aprendizaje y que la educación en línea ha sustituido a la presencial. Este cambio ha planteado enormes retos tecnológicos, pedagógicos y por supuesto también de competencias. También retomo parte de un trabajo que se realizó de parte de la UNESCO en colaboración con IESCAL en el 2020, en donde dice, en este documento se menciona que en general no parece que el cambio de modalidad haya sido recibido muy positivamente. Parte de la desafectación o del desafío proviene de que el contenido que se ofrece nunca fue diseñado en el marco de un curso de educación a distancia, ¿no? Esto viene siendo parte del problema que se está presentando con los alumnos que están en este momento ya otra vez de regreso a la escuela y por eso ellos mencionan que tienen este atraso en las bases educativas.
¿Cuál es mi marco conceptual? Bueno, pues también retomo varios autores, pero para no hacerlo más largo, solamente voy a comentar que el modelo que se ha elegido para esta investigación es el modelo clínico, que también es conocido como de atención especializada. Yo retomo este modelo psicopedagógico para poder realizar esta intervención, o primero esta investigación y luego una intervención. ¿Cuál fue el proceso diagnóstico de esta población? Bueno, pues obviamente en AFESI se manejan grupos multigrados, perdón. Entonces, nada más tenemos 3 grupos, que sería el primero, que sería el mejor con los niños pequeños, que son de kinder más o menos, y al mejor primero y segundo de primaria. Posterior a eso tenemos el grupo de medianos, que es la primaria alta, y después tenemos un grupo que es el grupo más grande, que está conformado por niños por adolescentes más bien, y jóvenes desde los 14 hasta los 21 años. Entonces, dado que ese grupo era demasiado grande, decidí que lo iba yo a seleccionar solamente con el grupo de secundaria, con las personas o los adolescentes que solamente se encontraban en el nivel secundaria. El problema que se está presentando en esta asociación es que durante la pandemia fue un gran reto que estos niños y adolescentes continuaran estudiando, pues fue complicado debido a varios problemas que presentaban. Uno de ellos, por supuesto, era no tener el acceso a Internet, hasta no tener el apoyo de los padres para continuar trabajando, o bien por su nivel de escolaridad, además de las pocas habilidades con las que contaban. Estas habilidades eran también las tecnológicas. ¿Cuáles son los objetivos de esta investigación? Bueno, pues mi objetivo principal es, número 1, identificar cuáles han sido los retos de aprendizaje de los estudiantes de secundaria que pertenecen a la Asociación Civil AFESI al pasar de una modalidad de enseñanza virtual a una modalidad presencial, y después de eso proponer un plan de intervención para brindarles herramientas a los participantes para el estudio, o sea, para que continúen con el estudio. Y aquí lo dividí en 2 objetivos principales. El primero es el identificar los retos de aprendizaje de los estudiantes de la Asociación Civil AFESI al pasar de la educación virtual a la educación presencial. Y el segundo es planear una intervención grupal para brindarles herramientas a los participantes. ¿Cuál fue mi método? Una vez que elegí ya a los participantes, mi método obviamente va a ser cualitativo y yo elegí realizar grupos focales. ¿Cómo se realizaron estos grupos focales? Bueno, yo tengo un grupo de estudiantes de secundaria de 15 miembros, 15 personas que estuvieron el año pasado, bueno, este año que acaba de acabar, valga la redundancia, estuvieron cursando la secundaria. Entonces, obtuve 15 personas. Dentro de esas 15 personas o adolescentes, se realizó un grupo focal. De hecho, realizamos dos sesiones de grupos focales, tanto con los adolescentes como con los tutores de estos adolescentes. En el primer grupo focal tuve pues la participación de todos los adolescentes. De hecho, en los 2 grupos focales que se realizaron con ellos, se obtuvo la participación de los 15 adolescentes. Y con los padres de familia también realicé 2 grupos focales. Sin embargo, la participación fue bastante buena, pero obviamente ahí hubo padres que faltaron, ¿no? Que no pudieron asistir a lo mejor por el horario, a lo mejor por la situación, etcétera, etcétera, y no pudieron asistir. Entonces, en un grupo focal con los papás tuve 12 y en el otro tuve, si no me recuerdo, 13 participantes, ¿no? A lo mejor participantes diferentes y obviamente después de eso se juntó la información, se realizó un análisis de estos grupos focales. Cabe mencionar que para realizar esta actividad yo realicé un pequeño guión con preguntas detonadoras. Fueron 8 preguntas detonadoras que se realizaron, o sea, que se escribieron. Son muy parecidas para ambos grupos focales, tanto como para los adolescentes como para los padres de familia. Y en base a eso se realizó este focus group o grupo focal. ¿Cuáles fueron nuestros resultados de estos grupos focales? Bueno, pues aquí lo resumí mucho, y uno de ellos fue la detección de las necesidades de la población, después la realización de los focus group, la realización de los focus group con la familia y después se realizó una planeación de intervención. Y aquí pongo algunas fotos de esos procesos. Ahora sí, ¿cuáles fueron los resultados? Bueno, pues básicamente número 1 es que los adolescentes comentaron que no tenían o no consideraban que ellos tenían las habilidades tecnológicas
para poder realizar las tareas desde casa. Si bien ahorita ya no están realizando tareas o actividades en casa, sí lo están haciendo en línea, es decir, que ellos todavía tienen que entrar a las plataformas para a lo mejor hacer alguna entrega o a lo mejor conectarse a una clase en línea o todas estas cosas, y aún a ellos se les dificulta todo este manejo de la tecnología. Si bien ellos, todos, no puedo decir que ninguno no tenga celular, todos tienen celular y lo manejan más para las redes sociales, pero ellos comentan que definitivamente para tener este enfoque hacia lo educativo les cuesta, muchísimo trabajo, ¿no? Y entonces al momento de pensar en realizar las actividades en una computadora, pues uno, a lo mejor hay algunos que no tienen computadora y todas las actividades las realizaban por un celular o por una tableta, si es que bien les iba. Y otros, si los ponemos frente a una computadora, entonces definitivamente ellos comentan que no pueden utilizarlas. Ese fue uno. El otro punto que detectábamos en este análisis de resultados fue que pues los adolescentes sentían que durante su proceso en la educación en línea o durante la pandemia no les habían dado el seguimiento que ellos hubieran considerado como bueno. Es decir, que a ellos se les dificultaba muchísimo el entender las clases en línea y también, por supuesto, pues poner atención. Una de las materias que se les dificultaba muchísimo era matemáticas, porque ellos decían que para poder hacer estas actividades, pues sentían que necesitaban muchísimo más seguimiento. Y entonces en este momento en el que ya se encontraban en la secundaria y tenían que pasar estas materias, entonces ellos decían que no se sentían seguros al momento de cursar estas materias, ¿no? También comentaban que otra de las materias que se les dificultaba era historia y español, que eran para ellos muy difíciles y que consideraban que no tenían las herramientas para poder continuar durante la secundaria, ¿no? En el proceso de la secundaria. Con los padres, ¿qué fue lo que ellos nos mencionaron? Pues básicamente ellos comentan que se les dificultaba mucho, uno, porque la mayoría de ellos, pues el estudio no fue lo suyo en su adolescencia, en su juventud, entonces comentan que ellos no podían darles el seguimiento. También ellos dicen que veían cierta parte de frustración en sus hijos y entonces también se frustraban porque no podían apoyar a sus hijos, ¿no? Era un ciclo que nunca pudieron acabar y que también veían que sufrían en este momento de baja o de baja autoestima precisamente por esta cuestión de no poder apoyarles a sus hijos a poder salir adelante, ¿no? Sentían que tenían pocas habilidades. Además de que en muchas ocasiones, como trabajaban en los puestos ahí afuera del metro Tacubaya, pues se tenían que llevar, una de dos, o tenían que llevar a los niños o a los adolescentes al puesto, o número dos, los tenían que dejar en casa solos. Entonces, el seguimiento que se les daba, pues era, la verdad, muy poco y entonces a lo mejor ni siquiera entraban a clases, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que descubrimos? Bueno, pues que los adolescentes no tenían esta parte de manejo de la tecnología enfocado obviamente hacia la educación y que también muchos de ellos tenían problemas emocionales derivados de esta parte de la escuela, de no poder hacerlo, de sentirse frustrados, etcétera, etcétera. Entonces, en base a estos resultados, lo que hicimos, o bueno, lo que hice, fue realizar un plan estratégico de intervención. Lo dividí en dos partes y la primera es un curso taller de 3 temas, donde yo metía la planeación, o bueno, ya realicé la planeación, ya no la incluí aquí, pero ya se realizó la planeación de este curso pues de apoyo para poder adquirir estas herramientas tecnológicas enfocadas totalmente a la educación. Y el tema número 1 es la introducción al manejo de plataformas educativas, como por ejemplo la plataforma de Google, que no recuerdo en ese momento cómo se llama, pero bueno, esa sería una, o Moodle, que también muchos de los maestros pudieron llegar a utilizar. También el tema número 2 es el manejo de la paquetería básica, Word, Excel y PowerPoint, desde realizar a lo mejor un ensayo en Word, también a lo mejor tener un poco de conocimiento acerca de las fórmulas de Excel y cómo realizar una presentación de PowerPoint, que básicamente es lo que se les pide pues en este momento, ¿no? En este periodo escolar.
Y el tema número 3 es la búsqueda de navegadores y encontrar lo que se busca. También dentro de esta investigación que se realizó en el Focus Group, ellos mencionaban que lo único que hacían era literalmente buscar y pegar, ¿no? Ni siquiera se daban el tiempo de leer la información. Entonces, bueno, pues desde encontrar lo que se busca en Internet de una manera, pues de una buena manera, de una correcta manera, utilizar palabras clave, leer el contenido, también una búsqueda especializada y por supuesto también que puedan referenciar. Si a lo mejor no se les va a enseñar la forma de referenciar APA, porque digo, todavía no están en ese proceso, pero sí el hecho de darles pues la base a la persona que lo hizo, ¿no? Y aquí ya no lo incluí, pero también realicé la planeación de 3 sesiones individuales con los adolescentes, en donde se trabajaría o se va a trabajar autoestima, manejo de emociones y que ellos mismos se den cuenta de cómo están estudiando. Y entonces, bueno, dentro de las conclusiones que yo les puedo comentar es que realmente ha sido un periodo bastante complicado. De hecho, este periodo lo utilicé precisamente para realizar los focus group, para enriquecer más esta información, para realizar las planeaciones. También me hicieron muchos comentarios acerca de la evaluación 360 que en este semestre realizamos y también fue muy enriquecedora porque pues me dieron muchísimas ideas para poder enriquecer este curso taller que yo estoy proponiendo y de hecho quedó una cosa muy grande, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor ahí también tendría yo que trabajar para depurar un poco y que quedara pues un poco más accesible. El trabajar con una población vulnerable, la verdad es que es bastante gratificante y yo espero que para el próximo semestre, o más bien para el próximo ciclo escolar, ya pueda tener acceso a los estudiantes de secundaria para poder aplicar este proceso de intervención. Pues bueno, aquí están parte de las referencias y pues eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana. Pasamos, por favor, con los comentarios de la doctora Leticia. Adelante, doctora Leticia. Bien. Hola, Adriana. Buenas tardes. Oye, Adriana, fíjate que me dejas un poco abrumada. Te voy a explicar. Cuando nosotros tenemos interés, ¿no?, en algo y sobre todo que detectamos una problemática, es muy válido, ¿no?, que empecemos a pensar en ese problema y no en este afán de solventarlo, ¿no?, empezamos a llegarnos de información, y te voy a comentar. Mira, por ejemplo, en lo que tú nos comentas, hiciste focus group con los papás, ¿no? Entonces, los papás te dijeron que no tuvieron, además en este cambio de la modalidad, ahora vamos al revés, ¿no? De la modalidad en línea a la presencial, ¿no? Que además, en ese sentido, te hago un comentario, no sé, a lo mejor no era lo que querías decir, pero por ahí me pareció que dijiste que la modalidad vino a sustituir a la presencial, y pues no, lo que vino a hacer esta modalidad a partir de la inmersión de las tecnologías en el ámbito educativo y en varios ámbitos, fue darnos otra modalidad, valga la redundancia, otra manera de educar. Entonces, te decía, los papás seguramente en este focus group que tú realizaste, en donde se realiza a partir de estas preguntas y la discusión y lo que tú empiezas a registrar, debieron darte mucha información. Y luego se lo haces también a los estudiantes. Pero los estudiantes saben manipular las tecnologías, pero lo dicen abiertamente por algo que dice, sí, pero para aprender no, ¿no? Y luego también ves que necesitan fortalecer esa inteligencia artificial de la que habla Goleman, ¿no? También ves eso, ¿no? Y además luego identificas materias particulares que tienen además mayor complejidad
para el aprendizaje. Entonces, o sea, respira, o sea, de todo esto que tú lograste identificar, vete por una línea. Eso se llama delimitar de tal manera que tú puedas a partir de alguna de, no creo que sea lo de los papás, ¿no? Sería sin duda un trabajo interesante, pero tendría que ser en cuanto a la mejor cómo aportaron el apoyo de los padres en este confinamiento, que ese es un tema que no se ha abordado, ¿no? ¿Qué pasa con estos mediadores que también estuvieron, que a veces no eran los papás, el vecino, el tío, el primo? Pero ese es un tema. Lo que tienen los estudiantes, y luego fíjate, o sea, encuentras toda esta información y entonces tu taller es de cómo manejar Excel, cómo investigar en Google, ya no checa. Es muy complejo todo lo que tú todo lo que encontraste. Si hubieras dicho, bueno, yo encontré así, que los estudiantes requieren usar Excel, pero la mayoría no tiene esas habilidades. Entonces tu taller sería congruente. Google, los estudiantes increíblemente no saben buscar cosas en cualquier buscador, ¿no? Entonces, pero tu problemática es de otro orden, de mayor complejidad que el solo uso, la sola capacitación técnica. O sea, si con eso solventas sus carencias emocionales, su falta de habilidades digitales, que al final son las blandas o las soft skills, ¿no? Que sepan dónde buscar. En el Google, con los vecinos, en la tiendita, en los libros, o sea, que sepan dónde buscar. Esa es una habilidad más allá de las tecnologías. Que tengan resiliencia, ¿no? Parte de esas habilidades emocionales. Creo yo que sería más importante enfocarte a los estudiantes y potenciar las habilidades digitales que requieren para aplicar la tecnología en cualquier ámbito, en el ámbito personal, en el ámbito educativo, y cuando se inserten en el ámbito laboral, también lo pueden hacer. Más allá de la tecnología que surja hoy, que surja mañana, que surja pasado, porque igual tu taller ya en un mes a lo mejor surgió una tecnología, una aplicación y ya no va a operar, ¿no? Si les das el taller y no cuentan con esas habilidades, si no entienden, ¿sí?, que es posible que se integre la tecnología a sus procesos de aprendizaje y que además ellos son responsables de su aprendizaje, entonces es posible que no tenga, no dé muchos frutos tu intervención, ¿no? Tu proyecto de intervención. Entonces, creo que el trabajo es importante en cuanto a que tienes mucha información, solamente tienes que decantarte, ¿no? ¿Cuál va a ser el tema? Y entonces sí, meterte al marco teórico, qué es lo que qué información necesitas obtener y cuál será ese instrumento o esa metodología, y a partir de esta metodología, qué instrumentos son los que requieres, pero hasta entonces, ¿sí? Yo siempre he dicho que realmente, si no está bien delimitado un tema, la problemática derivada de ese tema, no podemos accionar, ¿no? Plantea bien tus objetivos y entonces orienta todo el trabajo que vayas a hacer, ya con una visión más enfocada. Gracias. Suerte. Gracias, doctora Leticia. Vamos con los últimos comentarios de la maestra Débora, por favor. Adelante, maestra. Gracias. Muchas gracias, Adriana, por tu presentación, ¿no? Ya no voy a ser iterativa con lo que dijo la doctora. Simplemente, sí, como ella dice, bueno, hay que delimitar tu trabajo, porque en el documento que nos presentaste mencionabas muchas metodologías, había entrevistas, había esta parte de focus group, había esta parte del estudio causal, etcétera, etcétera, ¿no? Había el modelo clínico, te faltaba referenciar
sobre de quién estabas hablando del modelo clínico. Recuerda que una investigación, acción, bueno, cuando trabajamos trabajos de intervención, pues es una investigación, acción, ¿y qué quiere decir? Que tenemos que enfocarnos a los referentes, y uno de ellos, que es muy conocido, es Kurt Lewin y Stenhouse, ¿no? Así es que los tienes que identificar para que te sirve para tu marco metodológico, para que tengas en cuenta bien la metodología y puedas armar bien tu andamiaje de investigación, ¿no? Esa parte también, como decía la doctora, ten cuidado con lo que es el planteamiento del problema, con los objetivos, con las preguntas de investigación, y pienso, si te puede servir, igual que como tu compañera te comentaba, dirigirte mucho a los que son los objetivos de desarrollo sustentable, que es el ODS 4. También hablabas en el documento que recibí sobre lo que es el aprendizaje significativo. Y yo creo que también te ayudaría mucho a hacer tu estado del arte, basado también en esta parte de lo que es el aprendizaje significativo. El trabajo de David Ausubel y Novak y Bowen, pues te va a ayudar muchísimo, ¿no? Para realmente delimitar o dirigir bien tu trabajo de intervención. También hay otro autor que es Edgar Dale, ¿no? Que es más, de hecho, él hace un cono de aprendizaje significativo para que te dé mayores herramientas y logres, ¿no?, potencializar el aprendizaje de estos jóvenes que están tan inquietos, y como ha comentado la doctora Leticia, que sí estamos inmersos en lo que es la sociedad del conocimiento, y de hecho la sociedad del conocimiento ha dado todas estas innovaciones en la educación, porque ha presentado diferentes modalidades, metodologías, recursos, que ha dado lo que es el B-Learning, lo que son los cursos masivos de MOOC, lo que es la gamificación, la realidad virtual. Y yo pienso que este estudio lo hiciste el año pasado dentro de la escuela, o sea, ya estando en la maestría, o por tu parte, Adriana. Oh, el año pasado. Ya estando o sea, bueno, ya estando en la maestría. Sí. Ok, perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, llevas muy buen avance. Simplemente esta parte recibe de las observaciones que te da la doctora para que puedas decir, ok, ya están los jóvenes, porque los jóvenes, decíamos, ¿no? Tenemos escuelas del siglo XIX, docentes del siglo XX y alumnos del siglo XXI. Y yo pienso que a través de lo que es la maestría que estás aquí en la Universidad Rosario Castellanos, a través de lo que son los problemas prototípicos y aprender de lo que es el modelo educativo de la universidad, vas a poder encontrar muchos elementos para poder mejorar y para poder dar un aprendizaje, otra vez, significativo, que tú puedas aplicar las actividades auténticas que sean complejas, porque los jóvenes ya traen otro chip. De eso tenemos otro reto, porque si también incluimos, dicen, es que no saben usarlo, a lo mejor se les hace, no sé, aburrido, pero es que también tenemos otro reto, la inteligencia artificial. Y eso es un peligro para su aprendizaje de ellos. Así es que yo pienso que tienes un buen trabajo, simplemente nada más hay que como que pulirlo, y yo creo que lo vas a lograr. Y muchísimas gracias por el interés, ¿no? Ahora sí, que la motivación que es para ayudar a estos chicos que tanto nos necesitan, ¿no? Pues muchas felicidades. Y no olvides leer el libro de la doctora Alma Herrera. Ay, que ahorita tenía su nombre y se me fue, la individualidad, y ahí te puede dar muchísimos tips, ¿no? Muchas felicidades, Adriana. Muchas gracias, maestra Débora, por los comentarios. Y pues bueno, Adriana ya era nuestra última participante, y pues con ello ya vamos a ir cerrando nuestra mesa de presentación. Agradecemos la presentación de todas las estudiantes, así como la participación de nuestros comentaristas y su asistencia a este cuarto coloquio interno de investigación del posgrado de la Universidad Rosario Castellanos, en el cual se están presentando 308 trabajos de estudiantes en 80 mesas diferentes que han sido retroalimentadas por 80 expertos académicos de diversas instituciones, tanto nacionales como extranjeras.
Les reitero nuestro agradecimiento y por ahí en el chat se les puso el enlace para la clausura del evento. Se va a transmitir por YouTube por si quieren copiar y pegar el enlace antes de que se cierre la sala. Y pues para vernos ahí, para ya finalizar con esta intensa semana de trabajo. Les reitero nuestro agradecimiento, muy buenas tardes, otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser.